sesión de preguntas con el público. Me gustaría hacer como una reflexión sobre un tema que tocaste, Gabino, y que tocó un poco Alain, y que era justo sobre el asunto del video, ¿no? Que tú dices que no te imaginas una puesta en escena, un diseño de espacio o un montaje sin que haya algo en video. Y lo que era interesante que decía Alain era ese asunto sobre el equilibrio, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto del equilibrio de usar el video en el diseño del espacio? O sea, me gustaría que me puedan platicar un poco al respecto de eso, ¿no? O la manera que lo utilizan ustedes, ¿no? Yo la verdad no tengo ningún tipo de política al respecto, ni ninguna idea concreta que pueda desarrollar. Es simplemente que no concibo mi vida desde hace muchos años sin pantallas. Estoy todo el tiempo en contacto con pantallas y gran parte de las interacciones que elaboro, de mi manera de aproximarme al mundo tiene que ver con las pantallas y con cómo la interacción real convive con interacción con pantallas. Digamos, para mí es como que es muy común estar platicando con amigos y tener como el mediado por pantallas, y no veo por qué como que mi experiencia en el arte tendría que cambiar en ese orden de experiencia en la vida. No me lo imagino. A mí me pasa que diseño video desde mi idea de fotógrafo y de escenógrafo. No la diseño desde el lado de un cineasta o de un documentalista. Por ejemplo, el video que platica Gabino, me parece que es una idea del video como documental, ¿cierto? O sea, de alguna manera es traer un pasado aquí documentado y ponerlo en ese momento repetido. Yo en general no trabajo cosas documentales hasta ahora, no porque no me interese el documental, me encanta el falso documental, pero me parece que también yo estoy un poco peleado en los espacios performáticos con la idea de que el video se tenga que ver, por ejemplo, cuadrado. No entiendo por qué esa insistencia. En realidad me parece una obsesión, increíblemente, donde no se parece como si no nos hubiéramos preguntado que es un aparato lumínico donde las cosas pueden presentarse también de otra manera, y que no es ni cine ni televisión, y que el tiempo escénico del video tiene que ser otro en la apuesta. Por otro lado, tampoco tendría que ser necesariamente el color, definitivamente el color fidedigno. Normalmente cuando vemos video me parece también una búsqueda de lo más, una búsqueda técnica un poco ociosa. Entonces mejor cambiemos de color al video, es más, que no tenga color. Luego me parece que también me parece muy triste que a veces el video tenga que llenar justamente los espacios donde el texto no llenó, donde el director no llenó, y donde te avientan a ti así como el salvavidas a decir, oye, pues tal cosa entonces hay que meterla aquí, y tal cuestión hay que resolverla así. Me niego a trabajar de esa manera. Yo no creo que el video tenga que funcionar, para mi gusto, así, aunque me parece que es un objeto absolutamente útil para hacerlo. No niego como sus posibilidades pragmáticas, pero en realidad mi interés fundamental con el video no está en relación con su pragmatismo. Para mí es un lenguaje. Y creo que fundamentalmente hay que también, esta idea de lo grandilocuente con la posibilidad del video, me parece también esta idea de proyectar grandes tamaños, también me parece un poco una extraña obsesión de nuestro tiempo. Y bueno, creo que aquí podría hablar muchísimo, porque en realidad es la obsesión de nuestro tiempo. El video, la pantalla, el cristal, el reflejo, lo traslúcido, lo repetitivo, el tiempo real, es la obsesión de nuestro tiempo. Entonces, en realidad es un fenómeno largo para entender. Bueno, otro tema que me pareció más, para recapitular un poco sobre Jorge Curí, era
que repite un poco Gabino, era esta idea como de reciclaje, ¿no? O sea, es verdad que ahí tenemos bodegas llenas de escenografía y que son cosas que luego no vamos a utilizar nunca más, ¿no? O sea, cuando tú hablabas como eso de trabajar con elementos de reciclaje, ¿en qué sentido lo estás diciendo? ¿Como construir realmente una escenografía con pedazos de otras? ¿O a qué te refieres? Pues no tengo una... O sea, en realidad no tengo una solución como accesible, ¿no? O sea, creo que es un sistema de producción, yo creo que depende de esfuerzos de toda la comunidad que hace y consume teatro, ¿no? Empezando por las instituciones, las casas productoras, los escenógrafos, el público. O sea, creo que en la medida en que todos necesitemos realmente como tomar cartas en el asunto, podríamos quizás empezar a considerar esa posibilidad. Evidentemente, como esfuerzos individuales, pues es muy complicado, ¿no? Yo en alguna ocasión he podido, o sea, como que el reciclaje normalmente es como que ya no te queda de otra, y entonces, como no hay lana, pues bueno, pues agarremos algo de la bodega, destruyamos esta escenografía y convirtámosla en otra cosa, ¿no? Pero es como un recurso a falta de dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente creo que va a ser necesario. Tarde o temprano vamos a tener que hacernos responsables, pues, de que ya no van a caber las cosas en las bodegas, ¿no? Y bueno, también creo que eso va a implicar un cambio de estética, ¿no? O sea, eso va a implicar que la concepción que tengamos de la escenografía quizás va a cambiar también, ¿no? Digo, es algo que a mí me gustaría que lo tomáramos en cuenta, que de alguna manera, digo, también esta cuestión de no depender únicamente de tener los recursos económicos para crear una escenografía. Y hay como muchos candados, o sea, de pronto hay muchos candados institucionales, ¿no? Que dices, bueno, pues voy a hacerlo todo recuperando materiales, y de pronto no lo puedes hacer porque pues, pertenecen a una producción que estuvo hace 10 años y quién sabe, ¿no? A lo mejor un día la vuelven a usar. Pero la realidad es que muchas cosas nunca jamás se vuelven a usar, ¿no? Y nada más se terminan echando a perder. Y también, por otro lado, creo que se podrían hacer sistemas de construcción que estuvieran pensados desde un inicio para desarmarse y recuperar el material, ¿no? Pero creo que eso también pues, implica probablemente, pues es como un cambio de paradigma, ¿no? Pero bueno, creo que actualmente es algo que tenemos que considerar. Veronese, perdón. Sí. Hizo una pregunta muy simpática una vez, Daniel Veronese, que era ¿por qué cada obra tendría que tener una escenografía propia? Y entonces lo que él hizo fue recuperó una escenografía cualquiera de cualquier musicalete de Corrientes, y hizo 3 obras, ¿qué obras eran? No me acuerdo, pero unas de estas de Hedda Gabler, de esas que hizo, y como que era muy simpática la pregunta de, pues yo nunca lo había preguntado, como dije, claro, qué chistoso, entonces seguro era algo, bueno, a mí me pareció muy simpático. Creo que sobre ese tema podríamos pensar que se trata de una política, ¿no? Me parece que nos falta imaginación. Yo creo que en la institución se podría decir, ok, nuestra siguiente temporada está hecha toda con lo que hay en la bodega, punto, ¿no? Esa es nuestra política de esta temporada, es que lo vamos a hacer con lo que está en la bodega. Y entonces ahí se abre una convocatoria donde naturalmente quien quiera participar de ese reto va a venir y va a trabajar de esta forma, y quien no. Hasta el momento las políticas son de las nuevas producciones, y por más que tú puedas solicitar desde un principio, te lo digo con la experiencia de la Dirección de Teatro UNAM, que esas escenografías en efecto, ¿no?, pudieran servirle a Teatro UNAM posteriormente,
Y la respuesta siempre fue, claro que no, ¿no? O sea, esto es único, es exquisito, etcétera, y es efímero. Efímero mangos porque se va a la bodega, ¿no? O sea, efímero no es así, se desapareció, sino hay que guardarlo. Entonces, yo la verdad la invitación que haría es que esto es un asunto de acciones, y así como ahora celebro que hay una cosa que se llama microteatro, ¿no? Donde pues, tienes 3x3 y échate tu super ópera, ¿no? Así de caballería rusticana en 3x3, pues la verdad creo que la invitación tendría que ser, ok, ahí están las bodegas de la UNAM, nuestra siguiente temporada es toda reciclada, toda, no gastamos un solo, ¿no?, peso en que vaya a haber algo nuevo. Y digo, esto como política, y el otro es como educación, en las escuelas o en la ausencia de escuelas de escenografía, que es un poco lo que priva en México. No tenemos esa cultura. No sé, supongo que el caso de Evita puede ser similar. En mi caso, a mí me enseñaron a trabajar con la bodega y $50. Pero lo que yo tenía para hacer una serie, ¿no?, muy grande de producciones como estudiante, venía de la bodega y aprendí a trabajar con la bodega. Entonces, me parece que es un tema otra vez de cultura, de política y de creatividad, y que a veces la institución lo puede plantear. ¿Quién sabe si el sistema lo permita? Después de todo, ¿no?, creo que lo que señala Jorge es real, es sistémico, ¿no? La institución funciona así, los artistas funcionan así, los actores funcionan así. En México cuesta muchísimo trabajo que tú le pidas a un actor que se ponga zapatos usados. O sea, no hay forma. Y toda Europa, todo Estados Unidos es feliz poniéndose, ¿no?, cosas de segunda mano, ¿no? Nosotros en México no tenemos cultura para ponernos ropa de segunda mano. Culturalmente decimos es que tiene que ser nuevo, ¿no? Y en Europa tú tienes este reciclaje de ropa que también entra en el universo de cosas que no se van o no se desaparecen. Y entonces, pues, mi ex suegra decía que a mí me gustaba la ropa del muerto, ¿no? Y sí, pues eran así unas piezas vintage increíbles, pero para ella eran las ropas del muerto. Entonces, política y cultura, yo creo que necesitamos otra vez pensar de otra manera y a lo mejor no pedirle a la institución que lo haga, porque la institución, por eso se llama institución, o sea, ya se instituyó como es. Entonces creo que las vías son otra vez en formas de trabajo de grupos independientes. ¿Alguien más? Sí. Yo siempre he cuestionado, no entiendo por qué no hemos sido capaces de organizarnos y generar, por ejemplo, cooperativas. O sea, ¿por qué siempre estamos dependiendo de las bodegas, de las instituciones? ¿Por qué no hemos sido capaces en algún momento de generar entre varias producciones, rentar un espacio y hacer unas bodegas de vestuario, de material y cooperativizar muchas de las cosas que tenemos para producir? Que pueden funcionar de maneras varias, no quiere decir que vamos a ser excesivamente bondadosos. O sea, todo el mundo necesitaría inscribirse de alguna manera, decir, o sea, a ver cómo se funciona ahí de una manera organizada y estructurada. Es increíble, de repente uno tiene unos fondos negros en su casa y los tienes guardados durante 10 años y en 10 años decides que los vas a regalar porque no los has usado tú. Y de repente sabes de compañeros que están urgidos en tener uno. Y me parece increíble, Pues abrimos la sesión con el público, si hay algunas preguntas. Buenas tardes. Bueno, mi interés es durante su proceso creativo, cómo pasar de la referencia al diseño, es decir, cómo no chacalearte la referencia, sino que sea referencia y no copy-paste.
tema muy interesante. En realidad tiene que ver con las estructuras del diseño y también con nuestro pensamiento sobre derechos de autor y esas cosas. Usualmente el diseño siempre ha partido, en mi opinión, de bases referenciales. Hacemos muy mal en el teatro como escenógrafos no revelar cuáles son nuestras referencias para hacer lo que hacemos. Pero quiero decirte que Picasso tampoco reveló sus referencias, no las reveló Matisse, etc. Entonces, si sabemos un poco de historia del arte, en realidad los referentes son revolventes y quizá no tendríamos, en mi opinión, que detenernos tanto en como este asunto de quién es el autor de esto, sino más bien cómo se ha reinterpretado la idea, cómo se ha retomado la idea. Yo encuentro absolutamente fundamental, éticamente necesario, que reveles cuáles son tus referentes, porque en efecto tú no lo inventas, pero al mismo tiempo creo que no hay dueños de las plataformas circulares, ¿no? O sea, no es así de yo inventé los círculos y entonces cada que hagas un círculo, bueno, tal vez Euclides, ¿no? O sea, podría decirlo. También hay otros que piensan que Euclides se equivocó y que no hay una sola línea recta en el universo. Entonces, son temas que tienen que ver más bien con tu formación y el conocimiento que adquieres. Pero lo que yo te podría decir es que tú como artista harás muy bien en revelar tus referentes para que la gente sepa de dónde vienes. Yo quisiera agregar, estoy totalmente de acuerdo. Creo que está bien y se necesitan los referentes, son absolutamente necesarios. Creo que lo dijo bien Mónica, ¿no? Es cómo lo uses y para qué lo uses, pero no te debe de preocupar. Y también creo que por otro lado, pues tampoco hay que obsesionarse con la idea de ser originales, ¿no? Tampoco es tan importante ser original, porque es como que te puedes desvivir tratando de ser original y finalmente creo que es más importante quizás cómo usas los referentes de nuevo, cómo los puedes resignificar. Pienso que hay una cosa que puede ayudar un poco. Tengo un referente y me hago la pregunta, ¿para qué lo voy a usar? O sea, tengo que justificar, no solamente, ay, me parece lindo, parece que va con mi proyecto. Exactamente, ¿para qué lo voy a usar? Justificarlo y después puedo hacer lo mío juntando con los elementos que tengo en escena. Entonces ahí es como decía Mónica, las ideas son de todos un poco, porque es difícil que uno invente algo que no haya existido antes, es mucha pretensión, pero es como cómo lo juntas y por qué lo usas, eso hace la obra. Yo creo que es paradójico. Esto me parece que también puede existir la obsesión de los referentes. Y me parece que también no debe de ser una preocupación. O sea, yo creo que tiene que ver con una cuestión de cómo te relacionas también con las cosas y no necesariamente tiene que ver con honestidad o con falta de honestidad. O sea, probablemente Picasso pintó las señoritas de Aviñón y tenía una máscara africana ahí. Eso era todo. Creo. Bueno, el caso de Picasso es bien singular, ¿no? El caso de Picasso era muy singular porque él mismo lo decía, lo que puedo robar, lo robo. Entonces, cuando iba a casa de sus amigos pintores, todos sus amigos guardaban sus cuadros, porque sabían que si él veía algo que le gustaba, al siguiente día ya lo estaba pintando, pero como era un genio, al siguiente día lo estaban pintando mejor, ¿no? ¿Alguien más? Buenas noches, no es pregunta, es comentario y quiero expresar y manifestar mi sorpresa. Yo originalmente vengo del campo educativo, soy profesora de inglés, pero me estoy empapando mucho de esto.
Me sorprende oír que en el caso del arte, esta cuestión del reciclar y esta cuestión de bodegas y esta cuestión de recursos, entonces cuando Mónica propone, y acá Gabino, nuevos paradigmas de una forma de pensar, me da gusto ver aquí a tantos jóvenes, porque son las generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces, cuando menciona esto de las instituciones y esto del prestigio, de repente yo que estoy, bueno, en medio, yo por mi proceso personal no me estanqué en una institución y me gusta mucho estar contagiada de esta mente de chavos, porque en el pensar nuevo, en el pensar joven necesitamos implementar cambios y me enfrento en mi quehacer cotidiano a esta lucha institucional y a que de repente no te puedo ni aquí ni allá por pensar diferente y por proponer cuidar el ambiente, reciclar. Entonces yo pensaba que el arte era la salida, que los escucho a todos, me quedo casi pasmada. Gracias. Bueno, esta es una pregunta para Mónica. ¿Cómo fue el proceso de gestión de la escenografía, la última que nos enseñaste en Sinacantán? En realidad el proyecto fue fascinante porque las condiciones de trabajo exigían que, digamos, el evento, este evento de galas identitarias, se llevara a cabo en 5 lugares diferentes, un fin de semana tras otro. Entonces fue realmente así un mes de viajar por lugares en los que no había estado y que ni siquiera había imaginado. Y la forma de gestionar era prácticamente yo llegaba los martes y teníamos la presentación el sábado. Y el martes yo tenía un proyecto que era el resultado de un scouting de la semana anterior, ¿no? De quiénes eran los artesanos con los que contábamos, los que estaban dispuestos, etc. La premisa del proyecto es que todo el dinero de la producción se tenía que quedar en el pueblo, ¿no? Entonces no había que, o sea, la verdad me pareció genial otra vez una lógica de pensar diferente, que en lugar de que yo diseñara unos super escenarios que construíamos en México con todas las tecnologías de la ciudad y los realizadores expertos de la ciudad, pues yo tenía que llegar y ver lo que había y quiénes estaban ahí. Entonces pues llegaba yo con algunas estructuras que ya venían en el camión y pues había que irse a entrevistar con los artesanos, con las artesanas y imaginar con ellos, junto con ellos, cómo componer lo que había ahí. Entonces, al menos el video que tuviste de Sinacantán fue muy emocionante porque el contacto fue con, en su mayoría, mujeres artesanas, estaban los floristas, que son los que hicieron los animalitos. Entonces, ellos eran, digamos, varones, pero, o sea, las mujeres que se dieron a la tarea de coser, digamos, las piernas de la escenografía y participar en toda la confección del murciélago que había atrás, pues las artesanas. En algún momento yo tendí los lienzos que habíamos escogido y entonces propuse un orden, pero una de ellas dijo, no, es que esos colores no van así. Y entonces yo dije, ah, sí, y entonces ¿cómo van? Y la dejé, ¿no? O sea, la dejé así de, pues ahora tú te encargas, ¿no? Y entonces ella los reacomodó, y ya las dejé trabajar. Entonces se convirtió también en esta, digamos, indagación en acción de, o sea, si yo no soy el escenógrafo, si yo no llego y les digo a las artesanas chiapanecas cómo acomodar los colores, que me parece una osadía, me parece, ¿no?, absolutamente estúpido decirles a ellas cómo, o sea, cómo organizar los colores, sino más bien decir, bueno, pues yo pasaba por aquí, pero tengo esta como media idea, pero ¿ustedes qué opinan? Y sentir que ese grupo de mujeres podía perfectamente tomar las decisiones, fue la verdad, otra vez, ¿no?, esta indagación en acción donde compruebo que tú puedes dejar de ser la escenógrafa y permitir que el suceso del evento sea genuinamente un suceso comunitario.
Y bueno, pues esto se repitió en los otros municipios. La verdad es que estoy como muy afectada por toda la experiencia y pues tengo todos los contactos, ¿no? Porque además en el caso de Sinacantán todas tenían celular, ¿no? O sea, me whatsappean así, ¿no? Así de qué onda, qué estás haciendo. Entonces, la verdad muy, muy interesante otra vez, o sea, campos alternos de trabajo para lo que hoy conocemos como escenografía. En realidad todavía no le encuentro las palabras en español. En inglés ya la propia cuadrenal no es la cuadrenal de escenografía, se llama performance design. Entonces les digo, batallar con esta palabra performance, performar, diseño que performa, creo que es una de las tareas como contemporáneas, ¿no? Del pensamiento contemporáneo, de lo que antes llamábamos escenografía. Gracias. Dentro de este tema de la responsabilidad social, como artistas que son, les interesa como el tema de descentralizar el teatro y de llevar teatro a comunidades y aportar a crear nuevos públicos o pues como cambiar el paradigma del teatro en México, o ustedes siguen interesados todo el tiempo de seguir en las ciudades y estar en el teatro de la cajita negra y seguir en eso. ¿Es algo que les preocupa, que no les preocupa, que han tratado de indagar por otros rumbos? Bueno, como acabas de ver, yo te puedo comprobar con trabajo que ya lo estoy indagando, pero definitivamente, y esto otra vez en la extensión del público que aprecio muchísimo que estén aquí, hay muchísimas cosas que hacer que no son en la ciudad ni en la caja negra. Entonces, si no somos nosotros, pues háganlo ustedes, ¿no? O sea, no nos lo pidas a nosotros. Más bien, ahí está el espacio, y el espacio es, la verdad, hay un espacio muy grande de trabajo, de influencia para el espacio, para performar con el espacio, y la caja negra es solo un formato, solo un formato. Sí, justamente la caja negra es solo un formato y es también, pues es un formato al cual algunos se dedican y uno no lo puede hacer donde sea. Entonces no todo el mundo tiene que salir a todos los pueblos de México, porque es muy difícil si uno se dedica al teatro de la cajita negra, que tiene sus ventajas. Se pueden hacer ciertas cosas que no se pueden hacer en el teatro, en salas bifrontales, o pues es un tipo de imagen, de manejo de imagen teatral. Y por otro lado, es muy difícil trabajar en lugares chicos. No hay, muchos de nosotros quisiéramos, pero no somos políticos. Nosotros no decidimos de los presupuestos ni creamos infraestructuras. Entonces, pues son cosas que tendría que cambiar mucho México, y no es difícil a partir de los escenógrafos, creo. Yo a veces me siento totalmente impotente porque no se puede hacer muchas cosas fuera de la caja negra, porque no hay esas cajas negras, pero no son malas en sí. Creo que también es un asunto como, de voluntad, pues, como de indagar en posibilidades de presentar espectáculos que no tienen que ser dentro de ese formato de caja negra, aunque estén diseñados así. Ahorita una experiencia que me pasó es que un espectáculo que queremos llevar a Michoacán, resulta que los pueblos a los que vamos nos dijeron: no hay teatros, o sea, no vas a llevar a ese lugar. Pero lo que sí hay son salones de fiesta, ¿no? Todos los pueblos tienen una sala de fiesta. Entonces, exacto. Entonces el espectáculo se va a acomodar para presentarse en las salas de fiesta. Pues creo que es como
de repente un ejercicio muy interesante cambiar. Hay espacios que no son el teatro en sí, pero que sí pueden suplir en cierto momento esa arquitectura. ¿Pero están tratando de recrear un teatro o están tratando de intervenir? Pues no, o sea, realmente no, sería un paso más de creación, quizá intervenir ese espacio. Sí estamos tratando de hacer que ahí sea como un teatro. Pero hay gente que sí recrea teatros, como el Rocinante. Que ya sería como un formato más móvil, ¿no? Aquí es tu, ¿verdad? Sobra. Hola. Bueno, Mónica y Gabino mencionan la palabra política, performance, temas que propone la Cuadrinal de Praga 2015. Entonces, y bueno, un poco con la última pregunta ya se empieza a encaminar hacia allá. Entonces, justo mi pregunta era cuál era la relación de esta conferencia, esta mesa, con la Cuadrinal de Praga. Bueno, en realidad los temas de la Cuadrinal de Praga son clima, música y política, ¿no? Que son así como una abstracción. Todo tiene que ver con la política, el teatro es política. Y bueno, esta iniciativa en realidad nació como de una serie de pláticas que hemos tenido los diseñadores. En algunas reuniones que hemos tenido se convocan una serie de contactos vía mail y nos reunimos y hablamos. Y todos decidimos como tener esta posibilidad de encontrarnos para descubrir qué es el trabajo que estamos haciendo. La realidad es que muchas veces ni nosotros mismos los diseñadores sabemos qué es lo que hace el otro, ¿no? Un poco estas mesas es como para justo pensar, o sea, como descubrir lo que los otros hacen y también lo que nosotros mismos hacemos. Creo que es muy importante ser honesto también en la manera de que uno trabaja y como hay ocasiones en las que uno entra en la inercia de la creación y no se da cuenta hacia dónde está yendo, pues. Y me parece que este espacio es para encontrar en dónde de nuestro trabajo justo está el clima, la música, la política. Pues. Creo que de eso se trata. Hola, mi pregunta es ¿qué distingue o caracteriza una escenografía con propuesta no realista a una simbolista? Y su relación un poco con el cliché. Bueno, o sea, es que eso realmente me confunde mucho porque hubo una vez que yo fui a ver un examen y pedían una escenografía no realista, pero entonces yo la asociaba un poco con la simbolista y no sabía realmente cómo diferenciarlo o asociarlo y eso me causó con mucho conflicto. Entonces, pues, supongo que si ya llevan unos años haciendo varias cosas, pues algo hay que opinar acerca de eso. Creo que justamente la denominación de las cosas genera conflictos conceptuales. Entonces, de entrada la primera pregunta es ¿quién está clasificando las escenografías? ¿No? O sea, ¿quién decidió qué es una escenografía realista, qué es una no realista, qué es la simbolista, la expresionista? Entonces, aquí la reflexión que quiero compartir con ustedes es que sí, hay veces que estas definiciones, que además vienen de una obsesión ahí medio siglo XX por clasificarlo todo, generan muchos conflictos, porque después de todo creo que tarde o temprano la escenografía es un vehículo, ¿no? Y podríamos discutir que nunca es realista, ¿no? Y al mismo tiempo podríamos decir que siempre lo es, porque ahí están los clavos, porque ahí está la pintura y porque ahí está lo que costó y porque si tiene agua te mojas. Entonces tiene esta ambigüedad conceptual. Yo los invitaría a deshacerse un poco de las definiciones, porque las definiciones siempre cargan una escuela, una forma de ver el mundo. Entonces yo tampoco sé qué diablos es una escenografía simbolista, porque de alguna manera todas lo son, ¿no?
Entonces, pues pensaría que sí, quien quiera que estaba haciendo ese examen, pues estaba haciendo, ¿no? Muy duro, porque estoy seguro que nadie sabía cuál era la respuesta correcta. Es muy duro, ¿no? Entonces, pienso que la forma en la que nos podemos relacionar con el evento teatral, en este caso, es, pues sí, por un lado están los géneros, los estilos y todo ese bagaje de conocimiento que viene de algún lado y que se ve con cierto contexto, un poco lo que está indagando Gavino, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué lo vemos así? Pero pues la invitación es para eso, para relajarse, porque la posmodernidad es lo de hoy y la modernidad ya fue, para algunos todavía no, pero para otros creo que sí, ya dejamos de ser modernos. Y creo que sí, que las definiciones no ayudan, ¿no? El asunto ¿es un vehículo útil o no? En efecto, ¿es una teatralidad contemporánea o es una teatralidad moderna o es una teatralidad clásica? ¿Estás viendo teatro? No, pues es teatro, ¿no? Tiene todas las reglas, ¿no? Estás viendo kabuki, estás viendo ballet clásico, estás viendo ópera. Entonces son distintos lenguajes, hay distintas formas de reaccionar a eso. Y después de todo, la libertad artística en este caso, el rubro de lo escenográfico, pues depende de los creadores. Y entonces, en ese sentido también contestaré un poco la pregunta que agrupa, ¿no? Ustedes van a hacer esto, y entonces los escenógrafos, yo creo que eso no existe. Aquí hay artistas individuales, ¿no? Que discrepamos o acordamos en cosas, pero no creo que haya un grupo de artistas o un grupo de, no sé, lo discuto mucho, ¿no? Las mujeres de México, pues yo no sé qué piensan las mujeres de México. Creo que en la medida en la que tengamos una visión singular, cuando ustedes vayan al teatro y vean el trabajo de Alain, ¿no? Pues es eso, es la visión singular de Alain interpretando esto que en esta ocasión se llamó tal. Y creo que esa es un poco la forma de acercarse al trabajo, ¿no? O sea, de quién es la interpretación en este caso, como si fuera un actor. En este caso, el escenógrafo que interpretó este texto es Jesús Hernández, ¿no? Entonces, ahí es donde tú puedes valorar el trabajo de ese escenógrafo, más que por su estilo o su formato, sino es cómo lo lee él, cómo contribuyó él, te conmovió o no, te dejó igual, ¿no? Te apantalló el video o no, te dejó fría. La verdad es que creo que como espectadores tenemos ahí también que relajarnos y dialogar con las interpretaciones de los artistas, que en el mejor de los planes están indagando, ¿no? También están diciendo, ching, si le pongo más rojo, ¿cómo se verá? Y bueno, pues vámonos con todo el rojo que había en la Comex, porque va a ser rojo. No sé. Creo que la invitación es para que lo veas como una interpretación singular de ese artista en particular o de ese grupo de artistas, y bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Me vienen unos pensamientos a la cabeza mientras que estaba explicando Mónica de una manera tan hermosa y tan idealista. Yo estaba pensando, sin embargo, hay ciertos términos básicos que hay que conocer, que cuando lees en libros de estética, filosofía, historia, hay ciertos conceptos recurrentes que tienes que conocer. Entonces tienes que revisar esos conceptos para no sentirte mal en los exámenes y en debates. Sí, porque eso del realismo es muy padre lo que dijo Mónica, pero es un término recurrente que normalmente se entiende como algo que pues tienes que investigar. Yo tengo dos preguntas. ¿Cuál es la relación de la escenografía con el diseño sonoro o la música? Y si alguno de ustedes, como diseñador de espacio, ha ahondado como en el diseño sonoro
tomando en cuenta que la música o el sonido también ocupa el espacio, porque viaja en el aire. Yo he hecho diseños sonoros, pero nunca me han invitado a hacer escenofonía, lo cual me encantaría. Siempre ha sido un tema recurrente a pensar. Evidentemente, el sonido no va a sonar igual en una zona que es una bodega, que es un cuartito donde viven 3 personas. Verdaderamente creo que se podría inventar una escenografía o una escenofonía prácticamente sin objetos. O sea, realmente donde tú pudieras imaginar los objetos y los espacios a partir de la manera como estás percibiendo la sonoridad. Creo que es un tema increíble y creo que es un momento también donde los artistas sonoros también empiezan a relacionarse mucho más con los espacios escénicos, por llamarle. Como también los escenógrafos empiezan a relacionarse también con espacios no tradicionalmente escénicos, espacios visuales, espacios museísticos o espacios que no son ni museos ni nada, sino que son casas o que son bodegas o que son vecindades, ¿no? Que son espacios también para producir. Eso es lo que poco que puedo decir yo. El sonido es espacio, 100%. Entonces, creo que uno de las puertas para revisar los paradigmas es que puedas hacer escenografía con solo sonido. No necesitas tener puertas, ventanas, etc. No necesitas una tela pintada de azul para hacer el mar. Le pones play a las olas y haces el mar. Entonces, es un recurso que, otra vez, desgraciadamente, en el universo de los formatos y de las cajas, han separado al diseño de escenografía, del diseño de vestuario, del diseño de iluminación, del diseño sonoro. Hay muchas escuelas que tienen esas cajas donde tú tienes que elegir, pero hay otras escuelas ahora donde eso está integrado y donde ya no se ve separado. Entonces, otra vez, tú preguntas desde la lógica de la separación, pero si tú estás interesado en hacer eso, hay nuevos programas de estudio donde eso está totalmente integrado, ¿no? Lo que no existe es un poco donde operas, ¿no? Porque nadie sabe qué eres. Pero eso es, otra vez, el cambio del paradigma, el cambio generacional, ¿no? O sea, depende otra vez de la escuela de donde egresas y donde quieres trabajar. Pero definitivamente el sonido es espacio, o sea, al 100. Y tú puedes ser un escenógrafo sin haber puesto un clavo, porque lo estás construyendo con sonido. Pero otra vez son nuestros formatos de cómo clasificamos, cómo estudiamos, cómo construimos. También hay una cosa que pasa con el sonido, es un recurso que puede ser, pues, como usado como esos signos en el teatro para que, no solamente en el teatro, para que la gente viva, sienta e imagine cosas. Entonces ese recurso, el sonido, es muchísimo más directo y potente, va más directo al inconsciente, a los recuerdos, como los olores, por ejemplo, que hueles algo y te evoca, luego estás en tu infancia, en algún lugar. Algo similar pasa con el sonido, mucho más fuerte que lo visual. Yo nada más quisiera agregar que a mí sí me ha tocado o me toca en muchísimos proyectos donde trabajo video y escenografía, trabajar pues a la par con el músico. Es evidente que el video casi nunca se lo imagina uno en silencio, o por lo menos estamos muy acostumbrados a machar una cosa con la otra. Y evidentemente pues ahí hay una relación, sobre todo en cuanto al pulso.
Hola, bueno, justo hablando de la Cuadrienal de Praga y estas muestras donde se enseña lo mejor de la escenografía del mundo, ¿realmente existe una identidad de escenografía en México? Porque es algo que luego me causa conflicto, ¿no? Se suele pensar como en una herencia visual mexicana, ¿no? El colorido, los alebrijes, y eso hasta dónde nos define, ¿no? Y hasta dónde tenemos que reivindicarlo, ¿no? Bueno, justo creo que una cosa que caracteriza a los diseñadores en México es que son muy diversos, pues ahí son una escuela formal, la de la ENAP, pues, entonces los demás venimos de diferentes lugares, diferentes profesiones, ¿no? O sea, muchos arquitectos, ¿no? Otros diseñadores que vienen de otras artes, artes escénicas, de la danza, o que eran actores, o que eran directores, y después se volvieron escenógrafos. Pues bueno, creo que esa es una característica y es un valor también, ¿no? Que haya tanta variedad y diversidad. O sea, un poco la idea de las mesas también es darse cuenta de eso. O sea, si entre la mesa de ayer y la de hoy, definitivamente hay una gama enorme y distancia entre unos diseñadores y otros. O sea, entre lo que hace Alain y lo que hace Jorge Curi, o sea, como que hay toda una distancia de estilos y de formaciones, ¿no? Y creo que esa es una característica y un valor. Yo, contrario a lo que piensa Chucho, yo como espectador de teatro no encuentro, o sea, claro que uno reconoce, o yo que fui muchos años, mucho al teatro, diferencias entre los diseñadores y entre los espacios, evidentes, digamos, pero creo que es muy similar los presupuestos desde donde se trabaja, los presupuestos, digamos, conceptuales, desde donde se trabaja. No veo realmente que tengamos en general en México una diversidad de puntos de partida muy diversos. Yo creo que eso tiene que ver con los modelos de producción a los que estamos acostumbrados, desde la manera en la que se piensa cómo se hace un proyecto, y dos, que en México se puede vivir del teatro. Y bueno, los escenógrafos mejor que nadie. Se puede vivir del teatro, y eso genera una cuestión muy singular, que es la cuestión de que en México no haya habido, creo yo, que viene de ahí, que políticas institucionales muy fuertes y que hay que cuidar desde mi punto de vista, generaron un contrasentido en la medida en la que no se generaron grupos porque la gente podía vivir del teatro. Tú tienes actores maravillosos saltando de proyecto en proyecto porque pueden vivir del teatro. De aquí para abajo, ningún otro país latinoamericano tiene la cantidad de dinero inyectado por el Estado que inyecta México, tal vez ahora Brasil, digamos, pero de 10 minutos y en 3 minutos se les acaba. Y entonces hubo la tradición de los grupos y de personas que trabajaban juntos muchos años y generaban proyectos estéticos distintos, y yo creo que sí se pueden distinguir corrientes muy diversas. Yo creo que hoy en general en México no veo tanta diversidad, y tampoco una escuela mexicana. Esto, perdón, lo conecto un poco con lo que decía de los referentes, y creo que todo tiene que ver con los referentes de los que se parte. Yo no creo de ninguna manera que, sí, un poco lo que te dijeron los compañeros, como yo creo que hay que copiar todo, y creo que nadie nace con una identidad artística más que Rimbaud. Todos los demás tenemos que imitar a las personas que admiramos, y es en esa imitación donde uno va descubriendo lo que uno quiere realmente hacer o lo que a uno le interesa. Pero la idea de proyecto artístico, eso es muy importante. Era un poco como, ¿para qué usas el referente? Un poco de ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Es que esa es la pregunta que yo creo que debería ser la base del asunto. Y creo que en general el diseño tiende, o por lo que yo he podido escuchar, a esta idea de cómo resolvemos una serie de problemas. Una serie de problemas que alguien ya planteó, pero yo creo que el problema de la escenografía o del arte en general tendría que ser cuáles son esos problemas. O sea, no cuáles son esos problemas, sino para qué estamos planteando estos problemas. ¿Para qué tenemos que resolver la escena 7 de Don Juan? ¿Para qué estamos haciendo Don Juan? Y entonces como que creo que hay una vuelta para atrás que yo no veo mucha diversidad, ni en lo que yo hago, ni en lo que los demás hacen. Así. El tema de la identidad y los alebrijes, ¿no? Pues otra vez es un paradigma falso, ¿no? Que haya una identidad mexicana es un paradigma falso.
los mexicanos somos muy diferentes. Yo vivía personalmente con personas que me decían, es que tú no pareces mexicana, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que me querían decir? Pues, ¿no? ¿Dónde está el paradigma? ¿Dónde están tus trenzas? ¿Dónde está tu piel morena? Entonces, yo encuentro otra vez suficientemente perverso que alguien intentara aglutinar trabajos alrededor de la idea de la identidad de México. O sea, lo encuentro perverso. Pero común, ¿no? Súper común, súper discurso político, cómodo, usual. La gente dice, sí, a huevo, la identidad de los mexicanos. Y otra vez, pues no sé de qué estamos hablando. Entonces, ojo con estos conceptos que están ahí como alojados para siempre, porque, pues no sé, o sea, la discusión que propone Gabino, la verdad es que es interesante. Pues sí, mientras hagamos teatro, pues todos vamos a hacer lo mismo. Mientras dejemos de hacer teatro, entonces vamos a hacer lo que hacen otros. O sea, después de todo no te puedes escapar de hacer algo como lo hacen otros, o que tu trabajo se parezca al que hace otro. Por eso es interesante revelar tus referencias. Pero lo acaba de decir Chucho, ninguno de los artistas que él convocó en esta ocasión, creo, pensamos igual. No sé cuáles sean las coincidencias, no sé cuáles sean las discrepancias, pero no pensamos igual. No fuimos a la misma escuela, ni nacimos del mismo vientre materno, ¿no? O sea, ni siquiera los hermanos se parecen, ¿no? Ni siquiera los hermanos. Entonces, ojo con eso. Y sí, la verdad, corre para el otro lado cualquier proyecto que diga la identidad de México, ¿no? Hay que correr para el otro lado, ¿sí? No, mi opinión. A mí me decían en Francia, tú polaca, haznos algo polaco. Me daban ganas de llorar. Pero también me atrevería a decir que todos venimos de diferentes escuelas, o si hay todo un debate, si hay escuela de escenografía en México, si no hay, etc. Pero me atrevería a decir que la escenografía, hay como ciertos conceptos que, aunque no las hayamos aprendido en la ENAT, las hemos aprendido en algún lado, y son los mismos que circulan desde hace 100 años. Vean los diseños de Apia de 1905 y lean lo que dice. Parece increíblemente contemporáneo y es una vergüenza, la verdad. También es muy triste que 100 años estamos haciendo ese teatro moderno igual. Bueno, ¿puedo nada más decir algo? Yo también creo que hay que cuidar la modernidad o el ser moderno a ultranza. Yo la verdad pienso que mientras que haya una cierta conciencia de que estás regresando y estás retomando cosas del origen o no del origen, y las estás poniendo hoy, me parece eso absolutamente saludable. Lo que me parece preocupante es que uno no tenga conciencia. Como esta idea de que parece que el cine en tercera dimensión es una invención del siglo XXI, cuando es del XIX, ¿no? Bueno, pues sí, gracias por estar en esta mesa. Perdón, yo ¿sí? quisiera hacer una última pregunta. Una última. Bueno, ¿cuál para ustedes es el vehículo, cuál es el vehículo al que ustedes se suben para crear un espacio? O sí, no sé, o sea, ¿cuál es el tren al que se suben para llegar a lo desconocido? ¿Qué es a lo que ustedes como escenógrafos los hace fluir? O sea, no sé, quizá parten de las experiencias, de la imaginación. ¿De qué ustedes parten para crear algo? Pues creo que yo hablé un poco de eso cuando tuve mi intervención. Creo que en realidad pues siempre es diferente, ¿no? Y siempre, pues nunca sabes a dónde te vas a subir. Y como que sobre la marcha se va definiendo. O sea, no es una decisión que tomas a priori, de decir, bueno, para resolver este proyecto, pues voy a seguir tal metodología o tal otra, ¿no? Creo que sí, definitivamente la experiencia cotidiana es
importante, tanto como pues los factores que sabemos que están en juego, al menos en los paradigmas convencionales, ¿no? Es decir, el edificio, en donde vas a trabajar, el texto, etcétera, etcétera. Todo está en juego, pues, o sea, creo que no, para mí es muy difícil definirlo, ¿no? Como decía, creo que en términos generales lo que podría decir es que es como una experiencia muy caótica y en la cual, pues, de alguna manera se va definiendo solo, de alguna manera, el diseño, mientras tú te mantienes haciendo cosas, ¿no? Un poco eso es. ¿Va a decir algo? Nada, pensaba en los distintos vehículos. Pensaba en vehículos deportivos, vehículos psicotrópicos, vehículos sexuales, vehículos alcohólicos, vehículos de dispersión, vehículos de obsesión, workaholics, etcétera, etcétera. Yo creo que puedes partir de tu contexto, o sea, del aquí y el ahora, y sobre todo de la realidad del proyecto, ¿no? Porque tú puedes, en efecto, en plan psicotrópico o sexual, volar muy alto y en realidad tienes 3 pesos, es para mañana y no, ya vas tarde. Entonces, te sugiero que partas como del contexto en donde estás, en ese momento, cuáles son las circunstancias que te rodean, sobre todo la lógica de producción, y yo creo que entonces ahí diseñas, ahí sí ya vuela donde quieras volar, pero sabes que es de 3 pesos, es para mañana y no puede medir más de 3x3. Bueno, pues gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por estar aquí. Los invitados mañana a nuestra tercera y desgraciadamente última mesa y pues los esperamos.